Muy buenos días. Buen día a todos. Gracias por conectarse. En esta clase vamos a continuar desarrollando algunos hechos relevantes, tanto del siglo XX como XXI, pero no de una manera muy amplia, sino lo más sintetizado posible para abarcar varias áreas. No solamente nos vamos a abocar en la parte política, sino también económica, social, todo ello, ¿ok? En ese sentido, vamos a desarrollar lo que son las principales referencias o hechos, eventos históricos del siglo XXI y XX. Me avisan cuando se vea la pantalla, por favor. Sí, se ve, Lisa. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Bien, continuamos con el avance que teníamos ayer, con el desarrollo científico, grandes inventos del siglo XX y hechos importantes tanto del siglo XX como XXI. A ver, podríamos en primer lugar dividir esta serie de inventos, descubrimientos que se van dando desde lo que es el siglo XX, pero en una primera mitad y en una segunda mitad. Vale decir, más o menos desde el 1900 hasta 1950 y de 1951 en adelante. Como primer antecedente de las transformaciones que se dan en la vida del hombre gracias a ciertos materiales, objetos o productos, tenemos aquellos que sirven y se apoyan para su uso en la vida cotidiana. En primer lugar, los aparatos domésticos. Sufren una transformación rotunda, ya que por primera vez se busca automatizar diversas cosas que antes se hacían manualmente, y para esto se desarrolla muchísimo la industria de los electrodomésticos. Batidoras, sumidoras, licuadoras, es decir, se va facilitando la vida del hombre gracias a implementos de uso cotidiano que alivian bastante la función que se realizaba a mano por mucho tiempo y que ahora ya gracias a aparatos eléctricos pues se facilitaba bastante. También evoluciona la industria del material de construcción, incorporando lo que es el hierro para materiales de construcción, además de la fibra de vidrio, plastoformo, viguetas ya y otros elementos prefabricados que igualmente facilitan y aceleran muchísimo esta etapa de construcción y que permiten también que muchas urbanizaciones, ciudades vayan incrementando su cantidad de casas, edificios, gracias a la facilidad de construir con materiales mucho más prácticos de conseguir y también mucho más baratos. Luciana, por favor. Buen día, licenciada. No sé si estoy mal, pero estaba en la diapositiva de la caída del muro de Berlín. Sigue esa, no puede ser. Otra vez, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? A ver, ahora sí. ¿Hay otra diapositiva en pantalla? Sí, sí, licenciada. Tiene que ser la de primera mitad y segunda mitad. ¿Estamos bien? Dice desarrollo científico y grandes inventos del siglo XX. Ahora, Sigue ahí, licenciado. sí, ahí está congelada la pantalla. A ver, ahora sí tendría que cambiar. ¿Positivo?
Sí, Ahora sí. licenciada. Ahora sí. Ok, perfecto, gracias. Bien, como les iba mencionando, podemos dividir esta serie de inventos, adelantos y otros descubrimientos en dos partes dentro del siglo XX, una primera mitad y una segunda mitad. En la primera mitad, además, vemos ya un uso más constante de la fibra sintética, fibra de vidrio, adelantos en la medicina y sobre todo aparatos tecnológicos que revolucionaron la vida del hombre. El automóvil, el aeroplano, la televisión y con ella la cinematografía. Ya en la segunda mitad encontramos una forma de investigación científica aplicada a la práctica. Los bienes de consumo ya se fabrican de manera industrial y a gran escala y se presentan grandes adelantos en lo que es la estadística, informática, nuevas formas de generar energía y también el desarrollo de la energía atómica y nuclear, pero no solo con fines destructivos. No podemos negar que todavía se utiliza esto de la energía atómica y nuclear para desarrollo de armamento, pero por otra parte también se está viendo usos alternativos, como por ejemplo utilizarlo como fuente de energía o también para usos dentro del campo de la medicina, específicamente en el caso de cáncer y otras enfermedades que podrían utilizar lo que es la energía nuclear a su favor. Otro hecho bastante importante y un descubrimiento es el uso de la microelectrónica para aparatos eléctricos. Desde la aparición del transistor, el primer antecedente de la radio en 1948, evolucionando hasta los años 70 con el desarrollo por primera vez del circuito integrado y aplicando esto al campo de las comunicaciones y de la telecomunicación. Vemos que esto del circuito integrado puede verse desde un satélite hasta un teléfono fijo, una cámara, una computadora, es decir, la forma de aplicar la microelectrónica ha permitido el desarrollo y el avance de las telecomunicaciones a pasos agigantados. De igual forma puede aplicarse, por ejemplo, en una calculadora, en un reloj de los más básicos hasta los que tenemos hoy, y también podemos ver que la microelectrónica ha sido clave para el desarrollo de la telefonía móvil. En pantalla tenemos al primer equipo o dispositivo celular inalámbrico y podemos ver cómo este ha ido evolucionando hasta lo que tenemos hoy. Se ve la diferencia, ¿no es cierto? Se logra ver en pantalla todos los dispositivos cómo han reducido su tamaño, su peso, han incrementado funciones y prácticamente se han hecho el dispositivo central para conectar incluso la red Wi-Fi de tu casa, una televisión, tu sistema de seguridad y de vigilancia en cuanto a cámaras. Se ha aumentado la interconectividad de una forma abismal a lo que se tenía antes y que veremos a continuación gracias a que se pudo dar este salto. Obviamente, la microelectrónica también influyó en lo que es el desarrollo de tecnología computacional, gracias a chips de silicio que se fueron perfeccionando cada vez más, pudiendo lograr que se pase de habitaciones enteras, que es lo que antiguamente ocupaba una computadora, a prácticamente tener una netbook, una laptop o una tablet. De igual forma, esto de la tecnología, a partir de los 80, va invadiendo terreno positivamente en lo que es el campo de la medicina y la comunicación. Esta línea del tiempo nos muestra cómo ha evolucionado la tecnología de la información y comunicación en la vida del hombre. Tengan muy en cuenta esta línea del tiempo, por favor, porque nos da el referente más remoto de 1450 con la creación de la imprenta moderna, gracias a Johannes Gutenberg, y la primera maquinaria que puede elaborar
diversos ejemplares, textos, ya no de forma totalmente manual, sino con una maquinaria de presión y compresión y otros mecanismos que utilizaba, y cómo esto va dando paso a la formación de, en primer lugar, textos en serie, cartas, prensa escrita, se crea el telégrafo y ya se pueden enviar posteriormente mensajes, aunque cortos, pero con cierta inmediatez, cosa que hasta el momento era imposible de pensar. Se va generando con esto ciertos primeros antecedentes de educación a distancia, evoluciona igualmente el transistor original que teníamos, pasa hasta la radio, de ahí tenemos nuevos medios que se van igualmente desprendiendo de esta necesidad de comunicación. Teléfono, televisión, computadora, correspondencia, absolutamente todos estos dispositivos electrónicos o aparatos tenían como objetivo saciar la necesidad de comunicación constante, pero sobre todo de mejorar las condiciones en que se realizaban funciones que hasta ese momento podían ser tal vez solo verbales o se recorría pequeñas distancias para establecer una conversación. Toda esta serie de avances o adelantos también responden a un mundo cada vez más globalizado. Ya no se consideraba solamente importante tener contacto entre dos personas, sino estar contactados, por ejemplo, una persona de Estados Unidos con una de México, con una de España, y la necesidad, una vez más vemos que va creando y va generando desarrollo tecnológico. Desde 1990 hasta ahora, ya podemos encontrar que, aparte de microelectrónica, tecnología computacional y todo ello, hablamos de una generación de inteligencia artificial donde, además de tener maquinarias que sirvan y que faciliten la vida del hombre, encontramos que podemos de alguna forma darles inteligencia. Pero, ¿a qué se refiere esta noción o esta idea de inteligencia artificial? ¿De verdad son máquinas, robots o simuladores, digamos, de seres humanos que tienen inteligencia? ¿Qué es lo que en realidad tienen? ¿O cómo entendemos esto de la inteligencia artificial? Voluntariamente, ¿quién puede contestar? A ver, ¿alguna idea, alguna aproximación? Lo hemos visto en películas, lo vemos en noticias, especialmente del continente asiático. A ver, Carlos Calizaya. Gracias, Lisa. Buen día. Sí, ¿no? Estas inteligencias artificiales, ¿no? Lo hemos visto hasta en películas, ¿no? Hay en la vida real igual. Pero el problema con estas es de que no tienen la capacidad de un humano de el saber sentir, ¿no? El tener sentimientos, ¿no? Entonces, este tal vez es el mayor problema de estas inteligencias artificiales, porque no pueden saber si le están generando dolor a una persona, porque ellos están programados para porque ellos no pueden sentir dolor y piensan que son iguales a nosotros, ¿no? Ok, Eso es lo que quería decir. muy bien, muchas gracias. Es válido el comentario bajo el sentido que señalas, ¿no es cierto?, de que responden a una programación previa, pero quizás eso no llega todavía a toda la amplitud que encierra un ser humano. ¿O será que sí? Iván, ¿qué opinas? Buenos días, licenciada. Yo pienso que si bien están programadas para imitar alguna serie de acciones que realiza el ser humano, no las hace al 100%, como dijo mi compañero, eh, entre, entre un ser humano y una máquina. Hay mucha diferencia en que en algunos casos la máquina puede
incluso hasta levantar un auto, que puede conducir, manipular de mejor manera sus sentimientos, pero la máquina no. Ok, muchas gracias, Iván. A ver, Rodrigo, ¿qué opinas? ¿Puede una creación, tal vez un prototipo con esta implementación de inteligencia artificial, puede sustituir a un ser humano? ¿Qué opinas? Gracias, licenciada. Actualmente yo lo veo más como una simulación, lo que es la inteligencia artificial, el cual intenta recrear lo que son tanto la inteligencia del ser humano, tanto también como sus acciones y actos también, hasta incluso sin ir muy lejos sus aspectos físicos, pero no va más allá de lo que es de la simulación. Si nos ponemos a pensar a un rango más globalizado de todo lo que es el cerebro humano y las capacidades que tiene entonces es como una súper increíble mega computadora, la cual quizás no sea imposible de aquí a unos años, pero sí me parece que puede ser de alguna forma simulada por esta inteligencia artificial, ya sea por robots, ya sea también por bots de computadora, hasta incluso sin ir muy lejos. En los propios juegos se suele escuchar de inteligencia artificial. Es algo que de alguna forma pues reacciona por sí mismo, sin embargo. Muy bien, muchas gracias, Rodrigo. Bastante acertado también el concepto en cuanto a simulación y prácticamente la idea de que son consideradas como megacomputadoras, pero no idénticas en la misma magnitud de un ser humano. Sí, muy parecidas, pero no en toda su complejidad. Anaí, por favor. Licenciada, buen día. Primero, perdón que esté sin cámara, es que si no la escucho entrecortada. Em, con respecto a esto, yo me acuerdo que los griegos, y generalmente, bueno, esto me lleva a los griegos, ¿no? Quien en realidad Aristóteles ha sido el primero en descubrir este conjunto de reglas que detallaban una parte del funcionamiento de la mente para que se pueda llegar a obtener conclusiones racionales. En este sentido, las máquinas de alguna forma, yo una vez escuché un comentario que en algún momento querían que las máquinas puedan reemplazar a los seres humanos en ciertas funciones que ellos podrían desempeñar o en ciertos trabajos a la vez. Pero si nos damos cuenta, una máquina, un robot en realidad no va a poder suplantar lo que es un humano porque tiene la capacidad de poder pensar, razonar y también persuadir las cosas. Entonces, si bien hay algunos robots que intentan resolver problemas y demás, no tienen la misma capacidad de un ser humano para poder desenvolverse incluso en las funciones de mejor forma. Entonces, yo pienso de que si bien se está creando cada vez robots que sean más inteligentes y que intenten hacer mejor las cosas que un ser humano, nunca van a poder suplantar lo que hace y cómo se desempeña un humano en totalidad en algún campo quizás que él trabaje. Muchas gracias, Anaí. Interesante comentario y sobre todo nos sigue generando más debate. Nico, ¿qué quieres acotar al respecto? Sí, licenciada, buen día. Bueno, básicamente lo que yo comprendo con relación a la inteligencia artificial es una computadora realizando procesos no mentales, porque nunca va a tener una mente propia, pero procesos básicos para definir o conseguir resolución de problemas inmediatos. Esa capacidad la tiene el ser humano. Sin embargo, lo que nos hace estar por encima de una máquina o de una inteligencia artificial es que estos procesos nosotros los relacionamos también con sentimientos y circunstancias alrededor. Es decir, si a una máquina nosotros le ponemos, qué sé yo, solucionar los gastos de la canasta, digamos, de un hogar durante el mes, ella te va a poner los mejores o los más razonables, entre comillas, que deberías realizar. Es decir, si tú compras 4 litros de leche y solo consumes 2 durante el mes, entonces la máquina te va a decir que compres 2, no 4. El problema es que una persona sabe por qué compra los 4 litros de leche, porque tal vez durante el mes vas a consumir más leche que otros meses. Entonces, se adelanta a ciertas circunstancias. El utilizar la razón y relacionarla con sentimientos y experiencias personales
hace de que nuestra inteligencia como seres humanos siempre esté por delante de la inteligencia artificial. Porque, repito, para mí la inteligencia artificial solamente son los procesos en los cuales una máquina puede encontrar el mejor camino razonalmente o de forma, digamos, más automática para resolver un solo problema. Bien, bastante acertado, Nico. Y básicamente, sí, tienen bastante razón todos aquellos quienes comentaron, bajo la lógica de que podrían facilitar la vida del ser humano, pero no sustituirla en toda su compleja actividad y en todo su desarrollo cotidiano, ¿no es cierto? Se habla incluso, y escuchaba esto hace unos días en Japón, de que ha salido un prototipo de robot, de bot, digámoslo, de un simulador que podría llegar a reemplazar a un médico. ¿Se imaginan eso? Poder llegar a reemplazar a un médico, pero aun cuando se creía que podía reemplazar a un médico en cuanto a diagnóstico, cierto poder predictivo de dar un diagnóstico, un tratamiento, se decía que todavía se consideraba a las enfermeras reales, a los seres humanos reales, como insustituibles, porque son quienes van a poder llevar adelante ese tratamiento. Por ejemplo, al momento de inyectar un suero, de encontrar una vena, de realizar una sutura, todavía ahí era muy complejo poder decir que la inteligencia artificial podía sustituir a un ser humano porque dependía mucho del contexto, de las circunstancias y de la forma en que se tuviera que aplicar lo que se aprendía. Sí es algo que podría llevar adelante muchísimo progreso para la humanidad como tal, pero no del todo, porque el ser humano resulta una pieza insustituible en demasiadas actividades todavía. Es una creación tan perfectamente imperfecta, y quiero decirlo así, porque puede crear muchísimo, pero el verdadero trabajo lo realiza su mente. Y esa es una creación, o prácticamente, digamos, es uno de los elementos que difícilmente se va a poder reemplazar totalmente por prototipos, simuladores o por otras creaciones también y que parten del ser humano, donde la inteligencia artificial esté presente. Sin embargo, se está avanzando muchísimo al respecto y también utilizado de la forma correcta, podría ser un gran adelanto para el hombre. Otro de los grandes pasos que ha dado la humanidad al respecto en su desarrollo son obviamente las redes de conexión y la Internet, derivada en la década de los 60 de una red informática. Es decir, Internet inicialmente tenía que ser solo una red para el Departamento de Defensa de Estados Unidos para el estudio de sus programas avanzados de investigación. Sin embargo, obviamente ya hemos visto el desarrollo de una cosa lleva a la otra y en 1989 se llega a desarrollar la World Wide Web o la web mundial por el informático británico Timothy Berners-Lee para el Consejo Europeo de Investigación Nuclear. Entonces, con esto, ¿qué podemos deducir? Que tanto Estados Unidos o Europa habían tratado de desarrollar esta especie de red mundial solo para fines de investigación y solo para fines supervisados por el control gubernamental. Sin embargo, con el tiempo fue tomando proporciones mucho más, casi como una onda expansiva, que fueron mucho más propensas a diseminarse como pólvora, permitiendo en los 90 el crecimiento desmedido en la cantidad de usuarios de Internet debido a las grandes facilidades que ofrecía en todo ámbito. Entretenimiento, información, desarrollo de redes empresariales, nodos para ambientes laborales que sean mucho más seguros, mucho más privados. Y como parte de todo ese desarrollo podemos ver en pantalla cómo
se ha ido progresando desde el primer proyecto, ARPANET, en 1962, pasando por la creación del correo electrónico, de la World Wide Web, del primer navegador Mosaic, que nos facilite el acceso a Internet, como Hotmail también entra en escena, Google, YouTube, Facebook, hasta llegar a lo que hoy es el Internet como medio masivo con más de 200 millones de usuarios diarios, con todo lo que él introduce en nuestra vida o en todo lo que influye. Redes sociales, programas, sistemas operativos, sistemas de seguridad, entre otras cosas. Y una vez más vemos que toda esta serie de adelantos nos conducen a un mundo globalizado. ¿Qué es lo bueno de un mundo globalizado? En primer lugar, la interconectividad que se presenta entre usuarios de distintas partes del mundo. Se acortan las distancias, se puede acceder a muchísimo contenido en muy poco tiempo, interactuando a la vez con otras personas, y también ha ayudado muchísimo a las operaciones comerciales y al comercio electrónico que se puede desarrollar generando verdaderos ingresos reales gracias simplemente a tal vez compartir un contenido, vender un producto, realizar una conferencia educativa. Es decir, hay muchísimas opciones en las que además de entretenimiento se puede generar un verdadero ingreso económico a través de Internet. Decíamos que las distancias desaparecen, ¿no es cierto? Lo cual es bueno, pero también malo, porque se suele decir que te acerca a quienes están lejos, pero te aleja de quienes están cerca, ¿no es cierto? Se maneja tal vez una falta de equilibrio en ese sentido, donde no siempre tanta conectividad llega a ser buena, sino se maneja con criterio y con una justa medida. Lo malo de tanto desarrollo virtual, en red o electrónico es la sobreexposición que se puede generar a diversos peligros. Por ejemplo, niños e Internet, pésima combinación. Virus también que pueden afectar sistemas enteros, sistemas gubernamentales, bancos pueden ser hackeados, tu propia cuenta puede ser hackeada por tal vez alguna información errónea que fraudulentamente alguien pudiese llegar a obtener. Tenemos casos de violencia que se replican en diversas partes del mundo, tal vez teniendo como ejemplo algún videíto viral de Internet, acoso cibernético, fraudes, estafas, deep web y un portal que nos deja ingresar a todo aquello que debería estar prohibido y debería estar muy bien resguardado, pero lamentablemente no siempre es así. Es tanta la disponibilidad de información que sobreexpone y deja muy vulnerables tal vez a ciertos grupos de la sociedad que podrían mal utilizar todo lo que ven, lo que escuchan a través de Internet. La idea también de manejar Internet es pues hacerlo con mucho criterio, ¿no es cierto? Por otra parte, un gran avance y descubrimiento dentro de lo que son el siglo XX y XXI es la fibra óptica aplicada en el campo de la medicina. Por ejemplo, en las cirugías que se realizan utilizando el láser. Cirugías que son mucho menos invasivas, más rápidas, más fáciles y que permiten a un paciente recuperarse más rápidamente. Igualmente, la fibra óptica ha sido utilizada y es utilizada en telefonía, ya que gracias a sus mensajes que se codifican en impulsos de luz, se pueden transmitir rápidamente a grandes distancias y con esto se facilita muchísimo la forma de comunicación, que es más rápida y sobre todo sin tanta interrupción y sin necesidad de estar conectado siempre a un cable, ¿no es cierto? Otro punto importante a destacar es la biotecnología, donde vemos adelantos, por ejemplo, en el campo de la genética. En 1997 tenemos
Gracias a estos adelantos en el campo de la genética, el primer caso de clonación de la oveja Dolly. Actualmente se sigue experimentando con perritos, conejos, pollitos. Se cree que ya se está experimentando con seres humanos, pero todavía es información herméticamente guardada y demasiado confidencial que no ha visto la luz. No se la puede comprobar, pero tampoco negar. También vemos adelantos en lo que es la fertilización in vitro, la fabricación de insulina artificial apta para uso humano en 1978, ayudando con esto a los diabéticos. Y en cuanto a genética, tenemos como referente más importante el descubrimiento en 1953 de la estructura del ADN, la parte clave o la esencia, el corazón de lo que es un ser humano. Gracias a su descubrimiento se puede estudiar el ADN buscando la cura para diferentes enfermedades como son la diabetes, la hepatitis, el VIH o el SIDA. La medicina también se ha visto demasiado afectada positivamente por los diferentes adelantos e inventos y descubrimientos que se realizaron. En 1954, por primera vez, se realizó un trasplante de órganos. Ya en 1895 se utiliza la radiación para generar imágenes de rayos X, dando con esto un adelanto inmensamente grande para la medicina en cuanto a imagenología. También en la década del 50 aproximadamente se tipifica por primera vez los grupos sanguíneos, los ORH, BRH, ARH, facilitando con esto la transfusión de sangres entre grupos similares. Y en 1955 también destacamos a Jonas Salk, quien descubre la primera vacuna contra la poliomielitis. Otros avances están también relacionados a lo que es la aplicación del rayo láser, por ejemplo, en cirugía para algunas dolencias de la vista, tal vez para unas cirugías menores, computación, robótica y biomedicina, que es utilizada y aplicada junto a la tecnología y la robótica. En la imagen vemos a una persona con su implante diseñado especialmente para que solamente con impulsos nerviosos que son enviados al implante mediante un mecanismo especial, pues pueda simular un brazo normal. Sin embargo, todos estos avances se dice que son demasiado desiguales y desproporcionados porque no llegan a toda la población por igual. Los países industrializados y las potencias se quedan con un 90% de los recursos sanitarios y de los adelantos médicos para su población. Entonces vemos que no hay un desarrollo equitativo al respecto. Así como la tecnología nos trae cosas demasiado buenas, también hay efectos negativos con los que actualmente estamos cargando. Por ejemplo, una exagerada emisión de gases tóxicos que dañan la capa de ozono y producen el efecto invernadero, cambios climáticos extremos, deforestación, acumulación y generación de basura cada vez a un ritmo más acelerado y emisión de gases tóxicos como los que vemos en pantalla que provocan una contaminación inmediata. Además, esto del desarrollo del ser humano también ha involucrado un desarrollo de la